Ya estamos al aire, transmitiendo desde los estudios de desarrollo global. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les saluda Sofía Meléndez y en esta ocasión me encuentro muy feliz porque, como todos los viernes, vamos a tener una magistral presentación. Ahí están las redes sociales. Síganos, por favor. Estamos en Twitter, YouTube, Facebook. Y el tema del día de hoy, ya vamos a empezar, ¿sí? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Normas internacionales de contabilidad del sector público, NITS, Nuevos Horizontes. Y el expositor especialista en este tema, Eric Rodríguez Giraldo, que ya se encuentra aquí en los estudios de desarrollo global. Me gustaría cederle la palabra en estos momentos, pero antes vamos a una pausa de 3 segundos y ya regresamos con más aquí en Desarrollo Global. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Este es el Centro de Capacitación y Desarrollo Global y hoy, como todos los viernes, tenemos para ustedes una videoconferencia a cargo de Eric Rodríguez. Eric, muy buenas noches, bienvenido. Y vamos a empezar pues con el tema del día de hoy, normas internacionales de contabilidad del sector público, NICS, Nuevos Horizontes. La palabra es tuya, Eric. Gracias. La gente te escucha. A ver, vamos a ver. Buenas noches con todos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy tenemos como tema importante las normas internacionales de contabilidad para el sector público, NICS-SPs, Nuevos Horizontes. Nuevos Horizontes, ¿por qué? Porque es lo que hoy en día estamos entrando en boga en el sector gubernamental, desde el punto de vista que es la forma de oficializar todo el sector público a nivel internacional. Bueno, partimos con esta primera lámina con el control ciudadano. Esto data ¿desde qué año? Desde el año 1819 en el Congreso de Angostura, cuando se dice que el sector ciudadano debe de vigilar lo que es la legítima inversión de las rentas públicas para el beneficio de la sociedad. Eso significa que todos los entes gubernamentales deben velar por el óptimo uso de los recursos públicos. Los recursos públicos vienen a ser todos los ingresos que maneja el Estado. ¿Qué tenemos dentro de las normas internacionales de contabilidad y cómo se diferencia con las normas internacionales de contabilidad del sector privado? Las famosas NICS-SPs están dados por la IFAC, que es el ente de contadores gubernamentales, mientras que la NIC o las NIF están dados por las IFRS, que está enmarcado al sector público, ¿no? En ambos casos vemos en la lámina la NIC y las NIF van hacia los mercados financieros globales, mientras que la NIC-SP está dado a los gobiernos y sector público, así como a los organismos financieros globales. Ambos terminan viendo la contabilidad en un lenguaje común porque los tratamientos contables y las políticas contables van a ser las mismas, teniendo en cuenta que las NICS o las NIF formaron base para elaborar las NICS-SPs. Entonces, bajo esta premisa, nosotros vamos a poder ver que en el año 2013, hace 2 años, el 13 de septiembre para ser más específico, la Dirección General de Contabilidad Pública oficializa, mediante una resolución directoral 011-2013, las 32 NICS-SPs que a la fecha están vigentes. Anteriormente teníamos desde el 2001-2002 un promedio de 20 NICS-SPs no implementadas, sino oficializadas, pero que no se habían implementado en su generalidad. Hoy en día ya se empezó con estas nuevas NICS, porque ha habido cambios. Con estas nuevas NICS han empezado a oficializarse, a implementarse alguna de ellas. En el artículo 2 me menciona que la Dirección General de Contabilidad Pública normará la aplicación de las NICS-SPs oficializadas en el artículo 1. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que ir implementando como Dirección General de Contabilidad Pública, de acuerdo a normas, directivas
o planteamientos que dé la dirección cada una de ellas. ¿Qué significa? Que a la fecha nosotros vamos a haber desarrollado las 32 normas. No, aún no. Aún no debemos nosotros de implementar en nuestra elaboración de estados financieros las 32 normas, porque todavía no está delimitado cuáles van a ser las pautas para aplicarlas. Estas son las 32 normas que están vigentes. Como ustedes verán, las que están subrayadas o sombreadas, mejor dicho, de color azul, ¿no? Son las que en estos momentos están siendo ya implementadas. Por ejemplo, la NIC SP1, presentación de estados financieros. Ustedes habrán visto el cambio que ha habido en la presentación de los estados financieros desde hace 2 años a la fecha. Viene como consecuencia de la NIC SP1, en el tema de que tenemos más detalle, más información y cada vez va a ser más analítico. Estamos yendo al cambio de los estados del estado de gestión integral. En el estado de gestión integral vamos a tener que aquellos resultados como que vienen como consecuencia de tipos de cambio y que no me generan un superávit o un déficit, aquellos resultados que vienen por transacciones de derivados o aquellos resultados que vienen por transacciones de algún tipo de ingreso que no me genera una utilidad propiamente dicha, va a estar considerado como resultados no operativos. Entonces, la segunda NIC SP que está en elaboración, su aplicación es la NIC SP12, existencias. En existencia, ¿qué tenemos? Tenemos que ver nosotros los costos de los bienes ingresados al valor real de las adquisiciones. En otras palabras, hoy en día toda adquisición normalmente viene incluido en sus costos, viene incluido el transporte o el flete. Viene incluido muchas veces la descarga, carga y descarga de personal. Todo eso me conlleva a un costo único del bien. Pero preguntémonos, ¿es realmente el costo total del bien o hay costos anexos a aquellos bienes que adquirimos o servicios que nos prestan? Nosotros vemos en la contabilidad privada tenemos gastos vinculados a las compras, una cuenta dentro de la cuenta 60 compras, como una subcuenta. En la contabilidad gubernamental no tenemos esa subcuenta. ¿La debemos utilizar? Sí, porque si nosotros también como entidades gubernamentales estamos yendo a un tratamiento de costos, entonces debemos de tener esa temática, ¿no? ¿Qué otra norma? La 17, inmuebles, maquinaria y equipo o propiedad, planta y equipo, como también se conoce. ¿Qué hemos implementado en esta norma? Muy controversial para este cierre de ejercicio 2014, que hemos implementado las revaluaciones de los inmuebles y revaluaciones de terrenos, cambio de vida útil de aquellos bienes. Aún no entramos a los bienes de capital que son a los bienes muebles, solo hemos tocado los bienes inmuebles, edificios y terrenos, nada más. En este cálculo de edificios y terrenos, muchos edificios lo teníamos a valor residual 1, porque ya tenían más de 33 años. Pero hoy en día, la norma que me dice, cambio de vida útil, la vida útil debe oscilar entre los 50 o los 80 años. Entonces, siendo así, entre los 50 o los 80 años, la vida útil de aquellos que estaban a un valor residual de un sol y tenían 40 años, se vuelve a activar y nuestro costo de los bienes a nivel de patrimonio se incrementa. ¿No es cierto? Por un lado. Por otro lado, el aumento de la revaluación también me incrementa el costo de aquellos bienes. Tanto así que la cuenta general a nivel patrimonial ha aumentado en más de 10.000 millones de soles a nivel de edificios y terrenos. Entonces, ¿es un monto razonable? Sí. ¿Está sustentado? También.
cada unidad ejecutora se supone, se sobreentiende, que al momento de registrar en el módulo patrimonial ha debido tener todos sus expedientes para tener cuándo se adquirió, cuándo recepcionó el inmueble, cuál es el costo del inmueble, cuáles son las áreas del inmueble, cuáles son los márgenes que tiene ese inmueble, porque son datos que me piden al momento de registrar. Pasivos pensionarios, la NIC SP19, pasivos, provisiones y pasivos y activos contingentes. Bajo la metodología de esta NIC, nosotros tenemos 3 etapas. La primera es al momento de la demanda, cuando es contingente. La segunda es cuando en primera instancia se determina y pasa a ser una provisión. Y la tercera o última etapa es cuando pasa a ser ya una obligación de pago. ¿No es cierto? Entonces, bajo esas 3 premisas, nosotros debemos de ver los tiempos para poder registrar cada uno de ellos. Muchas veces hay entidades que han optado por, al momento de hacer la provisión de un año a otro, o aumentó o disminuyó esa provisión, anulan la anterior para poder activarla nuevamente. Solo se activa el diferencial, nada más. Entonces, el hacer la mecánica anterior que les dije, eliminar para reingresar nuevamente, son observaciones de auditoría que se han tenido muchas unidades ejecutoras este periodo que ha pasado. Entonces, tengamos cuidado, leamos bien las NICs, apliquémoslas bien. Querido Eris, qué interesante tu tema, de verdad que acá me estoy ilustrando. Soy contadora, pero me dedico más a la planificación y a la parte presupuestal y he descuidado esta parte. Entonces, en buena cuenta, las normas internacionales, ¿no?, de las que nos están hablando, es un complemento a las normativas de contabilidad que tenemos, ¿verdad? Porque tú hablabas, por ejemplo, la revalorización de los activos, que cada año, cuando hacían su asiento contable, se iban considerando las depreciaciones año a año, ¿verdad? Entonces, claro, y con los años, obviamente, ese bien que costaba, por decirlo, 10.000 soles, llegó a estar a 1 sol, creo. Así es. Entonces, claro, pero en la vida real, en lo concreto, ese bien todavía tiene un valor y mucho mayor al que en su inicio tuvo, ¿verdad? Entonces, a esas cosas, para ese tipo de temas que tenemos, obviamente con las normas internacionales le han dado un valor, si se quiere decir. Real. Un valor real para que figure en nuestra contabilidad. ¿Y qué impacto ha tenido eso? Porque debe haber habido un impacto positivo en la gestión pública nacional. Porque imagínate, todos los bienes que estaban a 1 sol, obviamente han ingresado, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de la edificación. Eso es en cuanto solo a edificios. Por el momento. Ya, esa es la parte patrimonial. Así es. Y en cuanto a los activos, por ejemplo, las computadoras, impresoras, todo lo que tenemos en las instituciones públicas. Todavía esa etapa no se ha normado. Esa etapa se está evaluando también para evaluar, para ver cuál va a ser la vida útil de aquellos bienes. Porque normalmente lo que nosotros utilizamos es la vida económica, no tanto la vida útil. La vida económica, ¿a qué me refiero? Ver hasta dónde me dura un bien. En el momento que el bien deja de utilizarse, recién le doy de baja. Porque yo creo que ahí van a empezar, yo creo que porque tenemos tantos equipos computacionales y creo que tenían el mismo problema que tenían con los activos, ¿no es cierto? Sí. Con la parte patrimonial, porque hay computadoras que, si bien es cierto, se han comprado hace 10, 15 años, pero todavía siguen siguen teniendo vida, ¿no? Por favor, continúa, es tu tema, verdad que me estás ilustrando. Entonces, como les decía, en la NIC SP19 nosotros estamos viendo 3 grandes etapas, 3 grandes periodos y 3 documentos, cada uno en su debido momento. La provisión, o mejor dicho, el registro de la contingencia es mediante una cuenta de orden.
nada más. Ese registro de la contingencia se realiza con la demanda interpuesta a una entidad. ¿Quién debe conocer esa demanda? Se supone que el procurador de la entidad o el área legal de la entidad, cualquiera de ellas, ¿no? Posteriormente, la provisión viene cuando se determina una primera sentencia, es donde viene la provisión, porque en la primera sentencia ya hay una cifra establecida, ya hay una cifra preliminar, sobre la cual hay una expectativa de desembolso o de pérdida. Entonces, bajo esa premisa, yo voy a realizar la provisión. Y posteriormente, cuando la sentencia es consentida o ya se convierte en cosa juzgada, ya hay una cifra definitiva. Esa es la cifra definitiva que se va a trasladar como obligación de pago. Y la obligación de pago va a ser de acuerdo a una normativa que está vigente, en la cual hay una priorización de todas aquellas sentencias judiciales que se van a tener que ir pagando, ¿no? Después viene beneficios sociales a los empleados, NIC SP 25. Esta NIC SP también me habla sobre aquellos beneficios que en el año 2001 no teníamos nosotros provisionada. De tal manera que se aplicó o se promulgó el instructivo 20. Mediante el instructivo 20 nosotros empezamos a trabajar aquellos que estaban en la ley 2530 y de la 19990, que eran pensionistas o estaban pasando a ser pensionistas. Había una cifra en la cual la norma me decía, el instructivo 20 me señalaba que en el lapso de tantos años todo debería de haberse capitalizado o haberse trasladado a pasivo. La provisión o el registro inicial era mediante una cuenta de orden, y de acuerdo a las alícuotas que nos iba dando la ONP, la Oficina Nacional Previsional, nosotros teníamos que ir trasladando a mi cuenta de pasivo y rebajando mis cuentas de orden. Ha transcurrido los años, del 2002 a la fecha, más de 20 años o más de 12 años, ¿no es cierto? Y en vez de disminuir y hacerse cero esa cuenta de orden, cada año ha ido incrementándose en 10.000 millones de soles. Entonces, lo que preocupa es la aplicación del tratamiento contable en aquellas provisiones. ¿Las hemos estado trabajando bien? ¿No las hemos trabajado bien? ¿Cuál ha sido la temática para que en vez de disminuir se incremente? Entonces, en aplicación a esta NIC SP, vamos también a sincerar, y es muy probable que este año 2015 estemos registrando todo lo que teníamos en cuentas de orden, lo estemos trasladando a mi cuenta de pasivo. A nivel nacional, ¿cuánto se estima que sea este impacto que podamos tener en estas cuentas? Oscilan aproximadamente en, ¿qué les digo? 50.000 millones de soles. Menos de lo que se ha obtenido con la revaluación y el cambio de vida útil, ¿no? Es casi el 50%. Entonces, siendo así, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? Vamos a obtener sincerar los pasivos pensionarios, que hoy en día realmente no lo tenemos sincerado, ¿no? ¿Ha habido quiebres en el transcurso del tiempo? Sí. ¿Se actualizó el tiempo de vida de los pensionistas? También, porque pasó de 82 años a 84 años. Entonces aumentó la expectativa de vida. ¿Solo 2 años? Sí, pero ese impacto originó a que se tuviesen que recalcular las cifras que teníamos en cuentas de orden. Hoy en día todo eso se está proyectando para que todo de una vez pase como un pasivo pensionario propiamente. Perdón, Eric, ¿y qué se hacía con el tema de la parte pensionaria? ¿No se provisionaba eso? Se provisionaba de acuerdo a la alícuota que nos proporcionaba la ONP. Cada año una porción de esos 12 años que teníamos, de ese monto que teníamos registrado en cuentas de orden.
¿no? Si teníamos, por decir, 12.000 soles, Ya. y me decían que como alícuota solo traslade en el año 1.500. Entonces registraba 1.500 y rebajaba mi cuenta de orden en 1.500, ya solo me quedaba 10.500 y mi pasivo pensionario iba aumentando en ese monto. De esa manera, ¿no? Ya. Mira, qué interesante, y ese también va a tener un impacto También. muy importante en la parte financiera, va a repercutir eso, ¿no? Así es. Eso solamente, perdona, hay algo que aclarar. Estas NIC se están aplicando para la contabilidad del año 2015, con ese criterio. Empezó con el año 2014 algunas NICs, Y ya. ¿no? Con más fuerza en el 2015, Ahora ya con más rubros. con más rubros. Con más Así rubros, es. porque, qué bueno, están haciendo un análisis, por decirte, detallado de cada una de las cuentas. Así es, porque cada una de ellas tiene una directiva que se está implementando. Y cada una de ellas también tiene una dinámica distinta Así también, es, ¿no? así Muy bien, es. por favor, continúa, Eric. Gracias. Después tenemos las NICs SPs 28, 29, 30, que como ustedes verán, teníamos anteriormente la NIC SP 15, que lo ven ahí en pantalla, instrumentos financieros, revelación y presentación. Se convirtió en la 28, 29 y 30, en donde me menciona instrumentos financieros, presentación, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, e instrumentos financieros, información a revelar. Estos instrumentos financieros son aquellas transacciones que básicamente manejan determinadas unidades ejecutoras, que les digo específicamente la Dirección General de Endeudamiento Público, por mencionar una de ellas, y la que maneja el mayor margen de estas unidades, de este tipo de transacciones o de instrumentos financieros, ¿no? Porque es Tesoro Público o la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público quienes venden bonos, quienes colocan bonos en el exterior y acá en el país, quienes colocan letras hoy en día a 60, 90 días. Entonces es una gama de instrumentos que manejan, y se ha emitido una directiva no específicamente para ellos, pero sí mayormente son ellos quienes lo van a utilizar, ¿no? Hay determinados gobiernos regionales que han implementado bonos y están avalados por el Estado, como por ejemplo la Municipalidad de Lima, Gobierno Regional de San Martín, Gobierno Regional de Lima mismo, ¿no? Entonces, entre ellos han emitido bonos, han colocado bonos avalados por el Estado peruano, con miras de ¿qué? De desarrollar obra, ¿no? Entonces, esas obras, por ejemplo, tenemos lo que están viendo, lo del tren eléctrico. Es con qué capital está desarrollando, con la colocación de bonos que se ha realizado hace 2 años. Entonces, esa colocación de bonos implica que yo voy a captar dinero, voy a pagarlo en el tiempo, en 30 años, y el pago en el tiempo de esos 30 años implica que voy a pagar intereses. Esos intereses yo tengo que actualizarlos a un costo amortizado para poder empezar a generar y revelar realmente cuánto me cuestan esos bienes, ¿no? Activos intangibles, NIC SP 31. También se ha implementado parte de la NIC, no toda la NIC SP, porque aplicar toda la NIC SP es bien laborioso. Entonces estamos implementando por partes lo que tenga más impacto, lo que se utilice más, lo que sea más necesario en nuestro medio hoy en día. Dentro de los activos intangibles, por ejemplo, tenemos nuestras ruinas. Ok. ¿No es cierto? Nuestras ruinas es un intangible. Tenemos los famosos software. Son intangibles. ¿Cómo le damos un valor a esos intangibles? ¿Cómo los costeamos? Entonces, eso es parte del tema que también están en las directivas, las metodologías para poder nosotros costear, ¿no?
Los bienes culturales es parte del tema que está en evaluación, ¿no? Porque también tiene un impacto. Tenemos muchos bienes culturales que no están tasados mayormente, o la tasación se han hecho, o en otras palabras, hay bienes, tenemos nosotros registrados muchas veces como bienes culturales, objetos que no son bienes culturales. Okay. Entonces tenemos que evaluarlos y realmente determinar si tienen un valor histórico, un valor que tengan en el tiempo para poder determinar si realmente es un bien cultural o no. Okay. ¿No? Y la última NIC SP implementada es Acuerdo de Concesiones de Servicios, la concedente. Específicamente NIC SP 32 APPs, asociaciones públicas privadas o concesiones. ¿Está en boga también las concesiones hoy en día? Sí. Nosotros vemos concesionado el aeropuerto, concesionado las carreteras, concesionado el metropolitano aquí en Lima, concesionado el tren eléctrico, concesionado muchas cosas. Muchos servicios. Muchos servicios. Ya, y esa concesión también tiene un valor. También tiene un valor. También tiene un valor. Y ese valor está dado en función a qué. Por ejemplo, el metropolitano está cedido en concesión el servicio de los buses. El Estado paga, les pongo un ejemplo en cifras, lo que tiene que pagarse a esa empresa en 30 años tiene que ser un promedio de 100 soles mensuales. Si el servicio de los pasajes no cubre los 100 soles al mes, el diferencial tiene que aportar el Estado. Pero el acuerdo del Estado con ese concedente es 100 soles mensuales. Si el metropolitano no trabajase, simple y llanamente el Estado paga el 100%. Si no trabajase en el sentido de ¿qué? De que no hubiesen pasajeros. Pero la obligación del metropolitano es tener tantos recorridos diarios, y si no sube un pasajero, significa que no hubo servicio, así haya recorrido. Entonces el Estado cubre el costo del mes. Entonces, cuanto más utilicemos esos servicios, el margen del Estado va a disminuir. La estadística me dice que en el lapso de 15 años, el Estado ya no debería de empezar a pagar nada, sino empezarse a autofinanciar. ¿Qué significa? Que el servicio solo se pague por sí, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, por eso es que las concesiones, hay muchas empresas que se están concesionando, muchos servicios que se están concesionando. Sí, y parece que le está yendo muy bien. Está yendo muy bien. En el caso del metropolitano va a ser un éxito porque es un lleno total. Así es. Entonces, probablemente después de 15 años, ese servicio se va a autofinanciar. Así es. ¿Ok? O sea, el Estado para nada va a desenvolver el dinero. Mira, acá Hernán te hace una pregunta muy interesante. Gracias, Hernán, por la pregunta. Y dice, los bienes de un hospital, ¿cómo se valorizan sus instrumentos y máquinas, incluyendo la infraestructura? A ver, los bienes de un hospital hoy en día se vienen valorizando de acuerdo a cada uno del costo o de la vida útil que tienen esos bienes. Por ejemplo, y un tema que se me pasó cuando hablé de la NIC SP 17, es la famosa componentización, que también me menciona la NIC, ¿no? ¿Componentización en qué sentido? Yo tengo que ver cuáles son los componentes que tiene un equipo. Por ejemplo, la computadora se puede registrar con sus componentes: mouse, teclado, monitor y CPU. Yo puedo tener una mesa de trabajo con 10 sillas. Registro todo como un solo componente y asigno el valor al de mayor envergadura, que sería la mesa. Yo puedo tener un tomógrafo, que el tomógrafo necesita monitor, necesita impresión, necesita quizás una iluminación específica,
necesita una adecuación de otros aparatos, de otros instrumentos médicos para que ese tomógrafo funcione. Sin uno de ellos, el tomógrafo no funciona. Entonces, todo equivale como un componente. Y el registro va sobre aquel bien que tiene mayor, mayor peso dentro de los equipos, ¿no? Entonces, por eso es que aún no ha salido la directiva para nosotros poder reevaluar los bienes o cambiar la vida útil de los bienes. Porque dentro de los bienes también tenemos, por ejemplo, yéndonos a la parte bélica, tenemos un avión, un helicóptero, que tiene sus motores que se cambian de acuerdo a cómo gira o a cómo se utilizan, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vemos cuál es la vida útil de esos bienes, tanto el motor, tanto el camuflaje, tanto las hélices. Cada uno de ellos tiene vida útiles diferentes y todo se componentiza, porque al final un helicóptero no despega si no tiene hélice, un helicóptero no despega si no tiene los motores. Entonces, ese es el tema. Por eso es que en el caso de los hospitales estamos siendo muy cautos. ¿Por qué? Porque es un tratamiento especial que tienen ellos, ¿no? Incluso hasta para los almacenes de las medicinas. También es un tema especial, porque hay muchos almacenes especiales que deben tener los hospitales o las farmacias para determinados tipos de medicinas o instrumentos quirúrgicos. Muy bien. Y acá Clodomiro dice, ¿y los bienes de las Fuerzas Armadas también cuentan? También. Claro, también. ¿no? Los bienes de las Fuerzas Armadas también van a ser específicos. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que, como les decía, se tienen que componentizar, se van a tener que inventariar y se van a tener que revaluar aquellos bienes. Un fusil, ¿cuál es el costo real que tiene hoy en día? ¿Funciona o no funciona? ¿Fue depreciado o no fue depreciado? ¿Cuánto tiempo? Aquellos especialistas en armamentos tendrán que decirme cuánto tiempo más de vida útil tiene. Entonces, ¿para qué? Para poder determinar ese tema, ¿no? Muy bien, Eric. Continúa si tienes algo más que agregar. Qué interesante este tema, Eric. Voy a estar en tu curso, ¿ah? Tengo Gracias. que estar en tu curso porque tengo que actualizarme sobre el particular. Por favor, continúa. Adicionalmente a las 32 NICs, tenemos 6 NICs que han sido implementadas este año, que han sido publicadas por la IFAC este año, pero aún no están siendo implementadas como tales. ¿Por qué? Porque aún están en traducción, ¿no? Como son la NIC SP de la 33 a la 38. La 33 sobre todo me habla de la adopción por primera vez de las NICs base de Bengada, ¿no? ¿Esto qué significa? Que esta NIC me está dando 3 años para implementar todas. Entonces, una vez que se oficialice esta NIC, que la oficialización sea a partir del 2016, voy a tener 3 años para implementar el 100% de las NICs. Nada más. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que ir viendo la lectura de todas esas NICs, la aplicación, cómo sería la aplicación de las NICs. Cuanto más casuísticas tengamos, es mejor, porque las aplicaciones van a ser mucho más concretas, ¿no? Estados financieros individuales y estados financieros consolidados. Tenemos nosotros también en la lámina anterior lo que corresponde a la NIC SP, lo que corresponde a la NIC SP 24, presentación de información financiera de presupuesto en los estados financieros. Tenemos también lo que son la NIC SP, revelaciones entre entes vinculados, partes vinculadas, revelación de información financiera en el sector gobierno general, la NIC SP 22. Entonces tenemos NICs que están vinculadas a las anteriores. Entonces tenemos que ver cuál de ellas aplicamos. Tengamos en cuenta que cuando nosotros desarrollamos o elaboramos la cuenta general de la República, también tenemos NICs, porque tenemos NICs en el cual me habla cuáles son
las dependientes o mejor dicho, aquellas entidades que son, se me fue el nombre, aquellas entidades que dependen de una, por decir, las ejecutoras dependen del pliego y los pliegos dependen de los rectores, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta premisa tenemos que ver qué NIC aplicamos. ¿Por qué? Porque también tenemos la NIC SP que me habla de segmentos, que es específicamente la NIC SP 18, presentación de información por segmentos. En la presentación de información por segmentos también tenemos que ver cómo lo trabajamos. Porque si hablamos de segmentos, la NIC SP cuando me menciona segmentos me menciona tipo de servicios, me menciona ámbito geográfico o me menciona a nivel de consolidación de entidades, por decirles de pliegos, de niveles de gobierno. Entonces nosotros tenemos que evaluar si realmente las transacciones, cómo las venimos desarrollando. Entre unidades ejecutoras deben de haber transacciones o deben de haber cambio de partidas presupuestarias. Particularmente deben de ser cambio de partidas presupuestarias, no consolidación intrainstitucional. Interinstitucional sí, entre diferentes pliegos presupuestarios, pero intra no debería de haber. Después, divulgación de participaciones en otras entidades. Tenemos nosotros el tema de las famosas OPDs que trabajan con los gobiernos locales o gobiernos regionales, que presentan información directamente a la cuenta general, no la presentan integrada o consolidada con aquella entidad que le da nacimiento. Entonces, deberían de usar el plan empresarial o el plan gubernamental. Estamos viendo los cambios al plan gubernamental, ¿no? ¿Para qué? Porque se supone que es la entidad, el gobierno local o regional, que le brinda los recursos para su creación. Entonces depende directamente de aquel gobierno, ¿no? Y así, esas van a ser todas las NICs SPs que se van a implementar, y van a haber más que van a ir apareciendo en el camino, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Quién garantiza la aplicación de las normas? Se supone que toda norma debe tener un carácter vinculante entre sí. Acá decimos, no deben constituir solo enunciados, información, propuesta, sino deben de tener carácter obligatorio e impositivo, determinando responsabilidades y sanciones por incumplimiento. Nosotros sabemos que la Ley 28.708, la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, me establece responsabilidades y sanciones. Aquellas profesionales contables que no apliquen lo que me dice esta ley van a ser sancionados y se determinará el tipo de falta que tiene. Siendo una falta grave, simplemente una inhabilitación de 5 años en el Estado. ¿En estos momentos se aplica esa norma? No se viene aplicando. Pero las NICs me piden que apliquemos responsabilidades. Entonces tendremos que empezar no a crear nuevas normas, sino a darle vida a las que están vigentes, ¿no? Después, todas estas NICs me hablan de la base de vengo, no base caja. Si nosotros vemos cómo está registrado nuestros ingresos están registrados en base caja. Nuestros gastos sí están registrados en base de vengo o de vengado, ¿no? ¿Por qué? Porque la afectación presupuestaria, que es sobre la cual normalmente nos basamos, al momento de que nosotros efectuamos un gasto, provisionamos o establecemos la obligación de pago antes de la cancelación. Y al momento de establecer la obligación de pago es que nosotros aplicamos la ejecución presupuestaria. Mientras que en el ingreso yo aplico la ejecución presupuestaria en el momento que recibo la liquidez, que recibo la plata, en el momento que el dinero ingresa a mi caja. No en el momento que el hecho económico se pudo haber realizado, porque yo pude haber recibido o haber vendido un servicio o un bien el día de hoy y me lo pagan después de una semana.
ese pago, hoy en día, cuando yo registro el pago y la recepción del dinero, estoy aplicando recién la ejecución presupuestaria. Entonces, ahí decimos que estamos en base caja. La idea es que estemos en base de vengado, sí, que la ejecución presupuestaria del ingreso se refleje desde la estimación, no en la percepción. Entonces, siendo así, tenemos que cambiar nuestra metodología, nuestro tratamiento contable, nuestros procedimientos de cómo registrar. Tengamos en cuenta que si nosotros vemos el marco conceptual de las NICs SPs, me habla que todas las NICs van a base de vengado. Dentro de la región, ¿tenemos algún país que trabaje hoy en día base de vengado? No, aún no. En Europa están empezando a trabajar base de vengado. Para nosotros sería fácil cambiar a base de vengado, nos está haciendo un poco complicado, pero la norma nos señala también que si yo quiero registrar las estimaciones de los ingresos, yo puedo tener una estadística de cuánto he recaudado en el año para poder saber, si yo recaudé 100, pero mi estimación es 120, entonces yo puedo registrar como estimación los 100. Y los 20 los dejo para posteriores registros. Entonces, son avances que nos da la norma. Estamos evaluándolo, estamos viendo las posibilidades, porque tengamos en cuenta en nuestro medio, ¿cuál es el ente recaudador más grande que tenemos? La SUNAT. Y la SUNAT recauda más del 90% del presupuesto de la República. Por lo tanto, y dentro de esa mayor captación, ¿cuáles son los más fuertes? El impuesto a la renta de tercera categoría. ¿El Estado cuándo conoce el impuesto a la renta de tercera categoría? El 31 de marzo o en el cronograma que propone la SUNAT, que es el año siguiente de haber cerrado un ejercicio fiscal. El contribuyente sí conoce cuál es su percepción, cuánto ha percibido y qué es lo que él podría registrar como todo lo que va a declarar. Pero el Estado no lo conoce, el Estado lo conoce después. Y más aún, si hoy día, 31 de marzo, un contribuyente me presenta una declaración, normalmente no la paga inmediatamente. Y muchas veces entran a fraccionamientos. Entonces, ¿cuándo registro yo la recaudación? Cuando empiece a ingresar el dinero. Ni siquiera cuando me presentó la declaración jurada. Entonces, esos son temas, son tratamientos que tenemos que ir mejorando e ir viendo que ordenarlo si queremos pasar a una base de vengado. Porque por ahí debemos de partir. Muy bien. Ok. Y esta es prácticamente una última parte sobre la normativa contable peruana. Lo que le decía, tenemos que reconocer los hechos económicos, cuándo sucede y cómo medirlo. Estos hechos económicos yo los revelo en función a qué, a mi NICs, SPs o a mi NIF, y lo comparo con mi manual de estadísticas fiscales del 2001 del Fondo Monetario Internacional. Esto me va a dar como registro ¿qué? Un registro de procesamiento y procesamiento en cada una de las entidades. Eso significa que cada una de las entidades tiene como base legal, en primer lugar, la NIC SP. Y de no encontrar una NIC SP que avale o me respalde una transacción, puedo ver una NIF. Y a la vez mi manual de estadísticas de finanzas públicas. Con esto, ¿qué tengo? Información clara, razonable, transparente para poder elaborar mi cuenta general de la República. ¿Correcto? Muy bien. De verdad, Eric, bastante interesante. Acá alguien nos hablaba, creo que Néstor decía, bueno, te felicita y dice que necesitamos profesionales
En las entidades públicas en general, tener buenos profesionales para que se puedan aplicar en su totalidad las NIC. Sí, pues a veces es el desconocimiento de los profesionales, de algunos, no todos también, en este tema. Entonces hacen un estado financiero pues no real, por decirlo, ¿no? Entre comillas. Pero yo creo que ya ahora con los sistemas, ahora que el MEF brinda mayor soporte a los profesionales, creo que ya estas cosas se están corrigiendo, ¿no? Porque acá dice, sí, para el tema del saneamiento contable realizaron solo para cumplir, sí, pues a veces también solo se cumple, porque a veces sale la normativa, salen salen las nuevas directivas, pero también a veces sale el día del cierre. Yo recuerdo muchas veces nos ha pasado eso en la parte presupuestal. Yo recuerdo que teníamos que formular, proyectar el presupuesto. El día de la presentación era, por decirlo, el 30 de mayo, el 1 de junio salía la directiva, ¿no? Entonces eso ya pues no daba lugar a leerlo, ¿cómo se llama? Y teníamos, en mi caso, teníamos que formular proyectándonos en base a la directiva anterior. Claro. Así es. Pero bueno, hay muchas cosas que hablar. Acá dice, ¿por qué no se aplican las responsabilidades por el incumplimiento de las NIC? Actualmente las NIC se aplica en el Estado peruano, dice. Sí, yo lo que te quería preguntar, Eric, si estas NIC son para todas las entidades públicas independientemente del nivel de gobierno. Así es. Solo la tingencia era en una partida, cuando decías, me parece que un activo que pertenece al pliego o pertenece a la unidad ejecutora o a una OPD, ¿verdad? Así es. Solo no recuerdo cuál de ellas era. Muy interesante. Muy bien, en lo que respecta a la CTS de los trabajadores del sector público que están con el régimen laboral privado, entra el tema de las pensiones, CTS, ¿no? El pasivo pensionario. En el porque pertenecen al régimen de la 19990. A ese rubro Así de es. pensiones. Muy bien, Eric, ¿tienes algo más que agregar? Si tuvieras algo más que agregar, y si alguien en estos últimos 5 segundos manda una pregunta, acá está Eric muy atento a las preguntas, a las interrogantes que pudieran hacer cualquiera de ustedes. Anímense en hacer sus preguntas, porque creo que has terminado tu exposición, ¿no, Eric? Sí. Ya. A ver, lo que yo les puedo decir es, y me voy a la penúltima lámina, es que las NIC CCPs van a seguir creciendo, van a seguir aumentando, ¿no? Y como dice al final, hay, hermanos, muchísimo que hacer. La frase de César Vallejo que se ha puesto Así de es. moda a raíz Así es. de la reunión esta que ha habido acá en el centro de Lima, Con el Fondo Monetario. Sí, lo ha organizado el Fondo Monetario Internacional, pero se ha desarrollado acá no me acuerdo, en San Borja. En San Borja, claro que sí. Hay mucho que hacer, sí. Y realmente tenemos mucho que hacer. Y partamos, como hacen las preguntas, ¿se van a aplicar responsabilidades? Sí. ¿Se tienen que aplicar las NICs en el sector público? También. Sea cual fuere el nivel de gobierno, se van a tener que aplicar. Pero desde ya, ¿por dónde debemos empezar nosotros? Por leer. Leer las NICs CCPs, que a veces es difícil, nos es complicado, es tedioso, no se entiende a la primera lectura, por si acaso. Vamos a tener que leer 1, 2, 3 veces, sí. Pero lo interesante es empezar a hacerlo. Pero también otra cosa, a veces tú lees, ¿no? Tú lo entiendes de una forma. El profesional que está en Tarapoto o que está en Iquitos puede tener otro criterio, ¿verdad? Correcto. Eso también es parte del problema. Así que es. me imagino que irán corrigiendo. Eso, ¿cómo vamos a uniformizar criterios? Con las directivas que se vayan implementando. En las directivas que se van a ir implementando es para uniformizar los criterios. Podemos tener diversidad de criterios cada uno de los profesionales, pero con las directivas vamos a poder uniformizar criterios, ¿no? Y vamos a hacer capacitaciones también sobre estos temas, una vez que se empiecen a implementar. Claro, porque de otra forma no hay garantía de que realmente se aplique como debe ser.
¿No es cierto? Sí. Muy bien, Eric, yo te felicito y también transmito las felicitaciones de David y de muchos de los presentes acá, que este tema les ha interesado, realmente han sentido la profundidad de tus conocimientos en el tema y ojalá haya oportunidad muy pronto de volver a tocar este tema tan importante. Te felicito. Gracias, gracias. Estimados participantes, bueno, yo te felicito, pero quiero darte la oportunidad de que te despidas de nuestros alumnos, de los participantes de esta semana. Bueno, a todos los que están presentes, les agradezco infinitamente por su participación. Espero que nos volvamos a ver y ténganlo por seguro que estas normas van a ser implementadas y van a tener un sustento legal correspondiente, así como las responsabilidades del caso, ¿no? Muy agradecido a todos. Yo quiero que se apliquen, personalmente quiero que se apliquen las NIP, no las responsabilidades. De verdad que prefiero que eso no llegue. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Y esto ha sido el Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Y estaremos con ustedes el próximo viernes. Buen fin de semana para todos y cada uno de ustedes. Para ti también, Eric. Gracias, de igual manera. Sí, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal les pareció la exposición de Eric Rodríguez? Realmente creo que el tiempo nos ha ganado como siempre. Yo lo invitaría a participar en una siguiente videoconferencia. Tenemos que ver su disponibilidad, ¿no? Y seguir tocando ese tema, ¿no? Tan importante. Sí, muchas gracias a todos aquellos que se conectaron desde temprano. Ustedes son los académicos, así de simple. Son los académicos porque pertenecen a la Academia de Gestión Pública. Que tengan un buen fin de semana y como siempre les recomiendo, hagamos ejercicios, hagamos a correr de repente los que vivimos cerca al Pentágono, ¿sí? Estiremos, seamos más flexibles y sigámonos capacitándonos aquí en Desarrollo Global. Nos vemos la próxima semana. Chao, bendiciones.